John Bunyan, el famoso escritor del libro El progreso del peregrino, en su juventud, incluso en su niñez, sufría muchísimos terrores ante qué le iba a pasar si él se moría, a dónde iba a terminar su alma. Pues durante el día le sobrevenían terroríficos pensamientos e incluso sueños por las noches al dormir, y creaba él en su propia mente imágenes de que espíritus malignos se lo iban a llevar. A medida que él fue creciendo, su conciencia se fue endureciendo cada vez más. Incluso estuvo 2 veces por morir ahogado, y en un momento, sirviendo en el ejército, uno de sus compañeros le pidió cubrirle el día, en ese momento, una guardia, y ese día su compañero recibe un disparo en la cabeza. A lo cual John Bunyan se pone a pensar y decir: si yo estaba ahí, podría haber sido yo el que recibiría ese disparo en la cabeza. ¿Y a dónde iría mi alma? Cuando se casó, su esposa le leía constantemente 2 libros que eran de su padre. Uno de los libros se llamaba El camino sencillo al cielo, y el otro era la práctica de la piedad. Ellos lo leían adelante de su esposo y le decía cómo era la vida santa de su padre. Y esto animaba a John a querer vivir una vida santa, así como su suegro, ¿no? Pero cada vez que tenía esas cosas terroríficas en su corazón, él se volcaba cada vez más a endurecerse, a seguir viviendo una vida mundana, una vida de pecado. Cierto día él escuchó un sermón que hablaba sobre el pecado, de no guardar el día de reposo, lo cual le causó una fuerte impresión. Pero esa misma tarde, estando entregado a diversiones mundanas, como lo hacía por costumbre, se agolparon de pronto en su mente pensamientos terribles acerca del juicio venidero. Y de pronto imaginó oír una voz del cielo que le decía: ¿querés persistir en tus pecados e irte al infierno, o querés arrepentirte de ellos e ir al cielo? Al ver esto, o al sentir esto, John se sintió otra vez tan amargamente pecador que se volvió a endurecer, que persistió en seguir entregándose a desenfrenos, a diversiones mundanas. Pero un tiempo después tuvo una amistad con un cristiano. Este cristiano le hablaba sobre la Biblia, y esto le animaba a John a querer agarrar y leer la Biblia, lo cual empezó a leer la palabra de Dios y empezó a cambiar su vocabulario y su conducta, pero esto lo hacía de una forma externa, ignorando el amor y la gracia de Cristo. Un día, paseando por las calles de su ciudad, le llamó la atención una charla entre 3 mujeres que estaban hablando sobre el amor de Dios y cómo Dios cambia los corazones de las personas. Esta conversación impactó la vida de John, que hizo que abandonara la compañía de los viciosos y comenzara a relacionarse con personas piadosas. Y así empezó a cambiar verdaderamente la fe, lo fue llevando hacia la cruz de Cristo, y así ser un vencedor por medio de aquel que lo ama. Claramente John Bunyan ha recibido muchas advertencias de parte de Dios desde su niñez y desde su juventud, advertencias que lo llevaron hacia Cristo para ser salvo. Advertencias en las cuales, si John no se hubiese arrepentido, sufriría tales consecuencias terribles y eternas. Así vamos a ver hoy, a través de este libro de Amós, que Dios advierte a un Israel que es rebelde y que no quiere obedecer su voz, por lo cual recibirá un castigo. El título de hoy, de este sermón, es Dios ha hablado. Y vamos a leer Amós 3, del 1 al 8. Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Versículo 3.
¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? La idea central del sermón es esta: Dios es paciente y usa medios que nos advierten para caminar correctamente. Dios es paciente y usa medios que nos advierten para caminar correctamente. El primer punto que vamos a ver va a ser el versículo 1 y 2 de lo que acabamos de leer. Le puse por título: el profeta anuncia el mensaje de Dios a su pueblo. Pero antes, para entender el contexto de Amós, vamos a leer Amós capítulo 1, versículo 1. Amós 1:1 dice: palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, es un pastor, ¿no? Ni siquiera es un profeta, pero es enviado por Dios a profetizar. Amós es uno de los profetas menores que tenemos en la Biblia. Ellos hablan de parte de Dios declarando juicio porque el pueblo ha transgredido y roto el pacto, pero también traen consuelo. Pero Amós, el libro de Amós, es casi el 95% que declara juicio y nos muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios justo, un Dios de juicio. En el capítulo 1, versículo 2 al 2:3, vamos a ver 8 juicios de parte de Dios a naciones que están cerca del reino del norte, que sería Israel. Todas van a comenzar con la misma frase: por 3 transgresiones y por la 4ª no revocaré mi castigo. Ejemplo, el versículo 3 y 4 del capítulo 1 dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Versículos 6 y 7 dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios. Esta frase se usa de una manera para describir que las infracciones de cada nación ya eran demasiadas. Es como decir, una forma, tres transgresiones que cometieron, es como que se llenó la copa de iniquidad y una 4ª ya rebosó la copa. Como que Dios está cansado de tantas transgresiones, de tanto pecado, de tanta maldad. Pero vemos, estos juicios fueron sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón e incluso Judá, la cual es la tribu del sur. Por ejemplo, como estuvimos leyendo el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Algo que vemos en estos juicios es repetidamente la palabra fuego. Dios enviará fuego. Los castigaré con fuego. El juicio viene porque han estado haciendo injusticia sobre otras naciones, sobre naciones vecinas. Y en el capítulo 2, versículos 6 al 16, el profeta Amós anuncia el juicio de Dios
a Israel, a la nación de Israel. Y es curioso ver que no se dice que serán castigados por fuego. Solo a Israel no se le dice que será castigado por fuego. Amós 3:1-2, como leímos, Dios dice a través del profeta que solo Israel ha conocido de todas las familias de la tierra, que Él fue quien los hizo subir de Egipto. Nos nombra como familia, que Él los ha conocido. Dios es el Dios de esta nación, de Israel. Esto significa que hay un parentesco, una familiaridad. Es como decir, Dios es un padre, Israel es su hijo. Y si su hijo se está portando mal, tiene que reprenderlo, tiene que castigarlo. De hecho, el pasaje nos sigue diciendo, por tanto os castigaré por todas sus maldades. Así como un padre debe castigar o disciplinar a su hijo por su desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y usa medios que nos advierten para que podamos caminar correctamente. Ahora, ¿cuáles eran todas estas maldades de Israel? Avaricia, pecado sexual, idolatría. El capítulo 2, versículos 6-8 dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4, no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y un padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. Están vendiendo a los pobres por un par de sandalias, a los del mismo pueblo. Los que son de mayor clase social están vendiendo a los pobres por un par de sandalias. Profanan el nombre del Señor. Un mismo hombre, un padre y su hijo se están llegando a una misma esclava, puede ser una misma joven, cometiendo pecado sexual, teniendo avaricia en sus corazones. Después dice, se apuestan ante cualquier altar, bebiendo el vino de los multados, incluso en la casa de Dios, en la casa de su Dios. El capítulo 2, versículo 11-16. En esos versículos veremos que Israel hizo silenciar a los profetas y también nos muestra que no podrán escapar del juicio divino. Versículo 12 del capítulo 2 dice: pero ustedes hiciste beber vino a los nazareos y a los profetas les ordenaste diciendo, no profetices. Versículo 13 al 15. He aquí yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Y la huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. No van a poder escapar de ese juicio. Dios se los está diciendo. Todas estas maldades de Israel deben ser castigadas, y vemos que Israel no les está cometiendo a otras naciones, sino a ellos mismos, su propio pueblo, su propia nación. Israel está en un tiempo que se ha olvidado de Dios y está decayendo en total corrupción y adoración a falsos dioses. Capítulo 3, versículo 14 dice: porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? Porque esta palabra también hoy es para nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? Como escogido de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo tratamos a las demás personas? Nuestros trabajos, nuestras familias, nuestra relación con Dios, ¿cómo está? Esto nos tiene que llevar a pensar que si Dios dio advertencias a Israel para que se vuelvan de su mal camino, también Dios nos puede estar advirtiendo a nosotros.
Sabemos que Cristo nos salvó, que somos de Él, que pertenecemos a Él. Pero las desobediencias traen consecuencias. Y vamos al punto número 2. El título es: Dios quiere hacer entender al pueblo usando preguntas obvias. Versículo 3 al 6. Dice: ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Versículo 6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Estas preguntas son preguntas retóricas, preguntas donde sus respuestas son obvias, como si fuera una causa y un efecto. ¿Andan dos hombres juntos y no se pueden de acuerdo? No. Todos sabemos esa respuesta. ¿Cae un ave en la trampa si no hay cebo en la trampa, si no hay una carnada? No. Dios está usando imágenes, incluso de la naturaleza, que son del diario vivir, con lo cual el pueblo puede escuchar y puede entender a lo que se está refiriendo. Sin embargo, el pueblo, en vez de escuchar la voz del Señor con temor y temblor, escuchar esas advertencias, han actuado en desobediencia al hacer que silenciar a los profetas, no queriendo oír la voz del Señor. Incluso Dios ha usado circunstancias para hacer entender a su pueblo que debían volverse hacia Él y dejar de pecar. Vayamos al capítulo 4, versículos 6 al 12. Capítulo 4, versículos 6 al 12 dice: Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y además os retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que 2 o 3 ciudades iban tambaleándose hacia otra ciudad para beber agua. Y no se saciaban, pero no quisiste volverte a mí, declara el Señor. Os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de sus campamentos, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Lo que Dios les está dando a entender es que su juicio se va a concretar. Ya la copa rebosó y Dios no puede dejarlo sin castigo. Ya no tiene ninguna escapatoria. Porque Dios es paciente y usa medios que nos advierten para que caminemos correctamente. Por tanto, si Dios ha dado advertencias a Israel, y si también nos da a nosotros esas advertencias en áreas de nuestra vida, si estamos obrando mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenía que hacer Israel? Volverse a Dios. Nuestro bien está volverse a Dios. Israel no quería escuchar la voz de Dios, no quería escuchar los profetas, no quería escuchar al profeta Amós. Hermanos, tengamos cuidado cuando Dios nos da advertencia, porque Dios nos ama. Si nos da advertencia como se la dio a Israel, es porque nos ama y Él quiere nuestro bien, tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Pero a veces somos tercos y duros como Israel. Punto 3.
versículos 7 y 8. Lo que Dios hará lo revelará a sus profetas. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Dios usará medios para comunicar su verdad y sus advertencias. Así como vimos la ilustración de John Bunyan, donde Dios ha usado temores al juicio divino, circunstancias donde estuvo expuesto incluso a la palabra de Dios, tenemos que pensar que esos son medios de gracia. Dios usa esos medios de gracia. Uno puede pensar, bueno, todo lo que pasó John Bunyan, qué difícil, ¿no? Vivir con esos temores y hoy se muere y se va al infierno. Dios lo está usando eso. Incluso en nuestras vidas, hermanos, antes de venir aquí, todas las cosas que a nuestra mirada nos parece que están mal, que fueron difíciles para venir a los pies del Señor, Dios ha usado esos medios de gracia. Dios usa su palabra como medio de gracia. Dios usa la oración como medio de gracia. Me gustó mucho lo que hoy Esteban decía sobre el tema de la oración. Y a veces estamos locos con la oración. A veces oramos como algo rutinario, hermano. Esto me pasa a mí, le pasa a cualquiera, le puede pasar a John Piper, a quien sea. Debemos tomarnos un tiempo para tener con el Señor siempre, porque es un medio de gracia por el cual podemos conocer a Dios, al igual que su palabra. Así también vemos que Dios es quien manda su palabra a través de medios como sus profetas. Ellos están teniendo, o sea, el pueblo al ver que están en prosperidad, el pueblo estaba en prosperidad, piensa que están bien, por lo cual no quieren escuchar la voz de los profetas. No quieren escuchar al profeta Amós y a los profetas que se decían. ¿Por qué? Porque ellos se piensan que están bien, porque tienen un poco de riqueza o están bien en su tierra, en su lugar. Ellos están teniendo una falsa seguridad. Se sienten seguros al tener esa prosperidad, pero no están teniendo en cuenta a Dios. En el capítulo 6, versículo 1 dice: hay de los que viven reposadamente en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel. Y en el 4 dice, del capítulo 6, los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros del medio del establo. Los que improvisan al son del arpa, y como David, han compuesto cantos para sí. Los que beben vino en tazones del altar, y se ungen con óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán por tanto ahora el destierro a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Ellos, porque están en cama de marfil, porque están comiendo los mejores corderos, piensan que están bien, pero no están teniendo en cuenta a Dios. No quieren oír al profeta Amós, porque Amós le está diciendo la verdad, le está diciendo algo para ellos, para sus oídos es negativo. Capítulo 7, versículo 10 dice: entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Porque Dios es paciente, hermanos, y usa medios que nos advierten para caminar correctamente. El versículo 8, vemos la imagen del león, así como la vemos al principio de este libro en el versículo 2 del capítulo 1. Versículo 2, capítulo 1 dice: y dijo, el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del Carmelo.
Se hace referencia a este rugido como si fuese la voz del Señor, como algo que debe generar temor. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Realmente un rugido de un león causa temor. Si ahora mismo entra un león por la puerta y empieza a rugir, vamos a salir corriendo. Es verdad. Así la voz del Señor debe generar temor a nuestras vidas. Así debía generar temor a Israel. Pero ellos sí, querían silenciar a los profetas, tapaban sus oídos, no querían escuchar. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el Evangelio para nosotros hoy en día? Estos pasajes que hoy estamos viendo nos pueden servir como ejemplo a nosotros en que el familias de la tierra, a Israel, para así tener una relación íntima con ellos y debe castigar sus pecados. El Evangelio, ¿qué nos muestra? Que Dios nos escogió para salvación antes de la creación del mundo. Ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos amó y nos hizo estar en paz con Él. Romanos 5.1 nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero era necesario también que nuestros pecados fueran castigados. Como vemos que Dios castigará a Israel por sus pecados, el Evangelio, ¿qué nos muestra? Nos muestra que la solución para eso es Cristo. Romanos 6.23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, Dios, al usar la nación de Asiria para castigar a su pueblo, ejecutando su juicio, el cual no escaparon, vemos que Dios, al ser justo, también es compasivo. Porque al final del libro, en el capítulo 9, versículo 11 al 15, Dios promete restauración. Vamos al capítulo 9. Versículo 11 al 15. Dice así: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré, como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas, habitarán en ellas, también plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor Dios. Así termina el libro de Amós. Como le dije al principio, el 95% del libro es juicio, 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 juicio. A lo último Dios promete la restauración, porque hay un pacto de Abraham, pacto con David. Ellos están rompiendo el pacto, ellos están desobedeciendo, pero Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su palabra. Ahora déjenme darles algunas aplicaciones para creyentes. Dios quiere que obedezcamos su voz. Sabemos que no seremos perfectos en esto, pero hubo alguien que sí fue perfecto: nuestro Señor, Cristo. Por lo cual, si fallamos y pecamos, Dios no nos va a castigar eternamente, porque ya castigó a su Hijo en nuestro lugar. Nuestros pecados fueron castigados en Cristo. Eso debe darnos gozo, hermano, alegría. Yo sé que cada vez que pecamos, que fallamos, que somos débiles ante tentaciones, queremos meter la cabeza como una avestruz bajo la tierra. No queremos ni mirar eso. Pero Dios nos ama, nos perdonó en Cristo. Tengamos siempre la mirada puesta en la cruz. Pero sabemos que también la desobediencia, como dije hoy, nos va a traer consecuencias. Dios siempre quiere nuestro bien.
porque es un Padre amoroso y quiere que caminemos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando su palabra es predicada, hermanos, desde el púlpito, o cuando leemos en nuestras Biblias, obedezcamos. Recordemos que nuestros pastores son instrumentos que Dios ha puesto para anunciar que sus verdades para nuestras vidas. Son medios de gracia, como estábamos viendo hoy. Son medios de gracia que debemos prestarle atención, que debemos abrazar. Algunos ejemplos de la Biblia. Saúl, rey Saúl, por su desobediencia terminó suicidándose. Desobediencia tras desobediencia, temiéndole al hombre y no a Dios. David, cuando pecó con Betsabé, mandó a matar a Urías, pero Dios me envió en medio de gracia el profeta Natán. Y David se arrepiente y tenemos un final feliz, no como el de Saúl. Jonás y la ciudad de Nínive. Jonás no quería que Nínive se arrepienta. Y por todo lo que pasó Jonás, hasta un gran pez, se lo tuvo que comer, se lo tuvo que tragar. Sin embargo, Dios lo saca de ahí y se cumple el propósito de Dios. Y toda la ciudad de Nínive termina con un final feliz, arrepentimiento. Caín y Abel. Dios advierte a Caín: ¿por qué está dura tu semblante? ¿Por qué estás enojado? No quiso escuchar al Señor, mató a su hermano. Entonces tenemos cosas negativas, cosas positivas, cosas buenas, cosas malas. Adán y Eva. La advertencia era: no comes de ese fruto. Vino Satanás, tentó, comieron el fruto y hoy acarreamos la consecuencia cada uno de nosotros. La esposa de Lot. No mires hacia atrás cuando la ciudad sea destruida. Miró hacia atrás, quedó convertida en estatua de sal. El mismo John Bunyan, cuando vimos hoy. Cada advertencia, cada pensamiento terrorífico lo llevó a Cristo. Y así todo le costó porque se endurecía, pero los tiempos los maneja Dios. Y sin embargo, si ustedes ven la historia de John Bunyan, lo metieron preso por predicar el Evangelio, donde escribió el progreso del peregrino, y gritaba desde la cárcel predicando el Evangelio. Gritaba. Ahora, unas aplicaciones para gente no creyente, aquellos que están sin Cristo. Las advertencias de Dios son también para ustedes y deberían prestarle atención y obedecerlas. El problema es que ninguno de nosotros puede obedecer a Dios. No hay ninguno bueno, dice la Biblia. Ninguno justo. Nadie quiere obedecer a Dios. Pero el Evangelio enseña que si ponen su confianza en Jesús, quien murió clavado en la cruz, tomando así el lugar de los pecadores, entendiendo que Él sí pudo obedecer perfectamente a Dios, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vos entendés eso hoy, pecador, y te venís a Cristo y le pedís perdón por tus pecados, Él no te va a echar fuera, Él te va a aceptar. Él también te muestra el medio para ser perdonado, pecador. Y es que mires a Cristo, no hay otra solución. No es el mejor trabajo, no es ser millonario, no es tener salud, no es lo que quieras ponerle de nombre. Es Cristo. Si sos un no creyente y hoy estás entendiendo que necesitas un Salvador, porque sos un pecador, porque hoy mismo te podés morir, porque nadie tiene la vida comprada y te podés ir a un infierno eterno, vení a Cristo, pedile perdón por tus pecados. Él no te va a echar fuera. Él murió clavado en esa cruz y derramó cada gota de sangre para salvarte y para salvarnos también a nosotros. Dios está diciendo: buscadme y viviréis. Hermanos, busquemos a Dios para vivir cada día conforme a su voluntad. No creyente, busca al Señor y vas a vivir. No hay otra cosa, no hay otro medio, solo Cristo.
Solo Él vino hace más de 2000 años y murió en esa cruz. Vivió la vida que ni yo ni vos ni nadie puede vivir. Una vida perfecta, sin pecado, y fue a la cruz en nuestro lugar. Como Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te pide que lo busques por medio de su Hijo, para reconciliarte y así tener vida eterna. No rechaces esta oportunidad. Buscalo y vivir. Oramos al Señor.